De la última revisión que hicimos, habíamos dicho que, bueno, vimos los temas de límites, ¿no? En que se cargue no se carga ya, el tema de límites, habíamos revisado, déjenme ver si pueden ver el whiteboard de acá. Si le pueden ver la carga. Ya, sí le vemos, ¿no es cierto? Ya, entonces, este es si todos pueden verle, ya. Entonces les comentaba, habíamos dicho que habíamos visto una primera temática que era límites y continuidad. ¿Por qué límites y continuidad? Porque decíamos que de aquí partíamos o de aquí parte todo la parte del cálculo, y una de las principales características de los límites es conocer si una función es continua o no. Para eso dijimos que necesitábamos tres cosas. Verificamos si es que verificamos si existía en un punto específico, en el x0, ¿no es cierto? Si es que existía valor de la función, ¿sí? Entonces tiene que salir un valor. Luego vimos que el límite, cuando la x tiende a este valor de la función, también exista, ¿sí? Y finalmente que el valor que tiene esta función, lo que nos salió aquí, sea igual al valor que nos sale cuando calculamos el límite, cuando la x tiende a este valor, ¿sí? Entonces, con esos tres puntos, decíamos que si tiene valor la función, si tiene el valor del límite y los dos valores son iguales, entonces decíamos que era continuo. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Decíamos, si no se cumple esto, ¿sí? Vamos a tratar de ver si le podemos mover a nuestro whiteboard, se mueve solo para abajo y para acá. Eso es. Ya. Entonces decíamos, ¿qué pasa si al momento que estoy realizando esto, tengo el valor de la función, no puedo tener el valor de este? Entonces ya decíamos que la respuesta es que no es continua, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego decíamos, ¿qué pasa si sí existe esta? Si sí es un polinomio. Claro, ese es un polinomio, sí, porque no tendríamos ninguna restricción, ¿sí? Ya. ¿Qué pasa si tenemos el límite? Pero el valor que nos sale de la función no es igual al valor del límite cuando la x tiende a este valor. Si es que pasa esto, si es que esto no es igual, ¿no es cierto? Entonces decíamos que no es continua, ¿sí? Pero es posible remover el punto de la discontinuidad, ¿sí? Entonces decíamos que podíamos hacer eso. Por eso es que siempre verificamos estas dos cosas y luego sacamos la conclusión, ¿ya? Entonces, si nos piden analizar si una función es continua o no, pues ya sabemos que tenemos que realizar este paso. Ahora, Dicen, dicen, por ejemplo, perdón, por ejemplo, del ejercicio que nos tomó en el examen, ese es continuo, ¿no? Porque los dos al final son polinomios, ¿verdad? Pero igual teníamos que no poner tenías porque que era... analizar. No, no, no. Es que, a ver, una cosa es que la función sea un polinomio, ¿sí? Vamos a ponerle más acá la... No, o sea, obviamente, o sea, yo lo que le intento decir, que obviamente si es un polinomio es continuo, pero tenemos que explicar y realizar por qué, porque no solo vamos a poner es polinomio ya, ¿no? Es que siempre se pregunta la continuidad de una función si es que llega... A ver, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo Y que ahí, estaba puesto en el examen era, por ejemplo, esto.
Aquí había un punto de análisis. Había un punto de análisis. Porque todo esto es la función. ¿Sí? Pero si tú me presentas una f de x, un x cuadrado más x más 1, eso es un polinomio. O sea, no tiene sentido hacer el análisis, porque no tengo ningún punto que tenga una discordia. Pero en cambio, si yo tengo una función con 1 sobre raíz de x más 1, aquí sí tengo una discordia, porque el valor de aquí adentro nunca puede ser negativo el resultado. Entonces, por eso es que cuando yo hago los análisis, lo que tengo que hacer es en los puntos críticos, ¿sí? Si yo te pido analizar una función, nunca va a ser solo esta función, porque no tiene sentido. Aquí sí. ¿Por qué? Porque yo digo el punto de discordia, ¿cuándo sería? Cuando el x más 1 tiene que ser siempre mayor a 0. No, no, Solo pero igual. no le digo, licenciado, que, o sea, por ejemplo, yo estaba estudiando y vi que un profesor ponía que, o sea, le hacía la gráfica, como usted nos estaba enseñando que tocaba poner la gráfica de X que es mayor que 2, sale una gráfica, ¿verdad? Igualmente, si X es igual o igual menor que 2, también se hace una gráfica de los dos, ¿verdad? Es que, ojo, esa función de acá que les estaba poniendo de ejemplo, ¿sí? Esta función de aquí se compone de dos partes. Y por eso aquí necesitamos analizar para que sea más fácil la recta numérica. Y en la recta numérica decimos, de aquí para acá tiene un comportamiento, de aquí para acá tiene otro comportamiento. Y ahí se Pero pone un todo es valor. la función. Pero si tú me dices si es un polinomio No, es continua, a ver, este es un no, no, polinomio, no por ejemplo, necesariamente, porque por mira, ejemplo, esta no, función, no, explica, pero yo le puse ahí, o sea, como estaba ahí explicando, yo le puse que si, digamos, un valor le puse z ya. Si z es mayor que 2 es continuo, ya que existe un entorno de z donde en dicho entorno la función vale x más 3. Ese es el ejercicio, que es continuo al ser un polinomio. Pero después tenemos que sacar ese punto. ¿Cómo? no. A ver, una cosa es que tú Porque analices ahí, la función solita, solo esa partecita. La f de x claro, es igual a x cuadrado más 1. Esa es una claro, cosa. de ahí le saqué los puntos que era 2, o sea, 2,2 que es continua z, que le era límite cuando x es a 2. Entonces, el límite, yo le puse límite x cuando es a z2 es x más 3, que es igual a 2 más 3, que eso da 5. A Y en ver, cambio abajo le puse ah, el límite que es x al 2, pero cuando da a la izquierda, o sea, cuando es x es mayor que o igual que 2. Entonces le puse el límite x es igual a 2 cuando es de izquierda, que este cambio le reemplacé con el x3 más 1, que le puse 2 al cuadrado más 1, que eso me da igual a 5. Entonces de ahí yo saqué que es continua porque me está saliendo dos valores iguales. pero porque después de hacer el análisis por partes, por eso cuando tenemos una función compuesta, nuevamente, ¿sí? No importa el valor de la función, pero si a mí me dicen, eh, a ver, espérate, déjame borrarle esto de acá. A ver. Digamos que me ponen así una función, ¿sí? Y aquí me dicen que aquí esto es cuando x es mayor que pi medios, por ejemplo, y aquí cuando x es menor o igual a pi medios, por ejemplo. Ya, no me sale muy bien en este whiteboard, ya voy a ver si le cambio el otro. ¿Ya? Entonces, finalmente, yo tengo que analizar lo que me están dando, ¿sí? No importa si es un polinomio o la función que sea. Yo tengo que analizar si es que es continuo o no es continuo. ¿De acuerdo? No siempre todas las funciones van a ser polinómicas. Me pueden poner esta función y yo tengo que hacer el análisis. Si es que haciendo el análisis, poniendo el valor de la función, cuando vale el punto aquí, ¿cuál sería el punto de análisis? Pi medios. Este sería mi x0, mi punto de análisis. ¿Sí? Pi medios. No está muy feo, este ya le voy a cambiar de white. Entonces, haciendo este análisis, aquí me va a salir un valor. ¿Sí? Por ejemplo,
¿Dónde está definida? Pi medios. ¿En e a la x o en seno de x? ¿Dónde está definida? Moisés, Sería en e de x. ¿por qué? Es que ahí no estás comprendiendo el término. Decimos, ¿dónde puedo reemplazar el pi medios? ¿En e a la x o en seno de x? Aquí no puedo reemplazar. En e a la x no puedo reemplazar. ¿Estamos claros? Aquí no puedo reemplazar, porque aquí me dice que la x es mayor que pi medios. Que digo, sí, mayor que pi medios. No me dice que puedo poder reemplazar. En el único lugar donde puedo reemplazar es donde me dice que puede ser igual. Entonces aquí, seno de pi medios. Entonces, Dicen, pero ¿pero ¿y qué? la gráfica, no se hace la gráfica o se la gráfica se hace No, así aparte? no se hace la gráfica. La gráfica de la función no se hace. Lo que haces es el análisis. Aquí es pi medios. La recta numérica, acá se va al más infinito y aquí se va al menos infinito. Y lo que me dice es, si vale pi medios o es más pequeña, uso la f de x es seno de x. Eso es lo que te dice. Y si es que es mayor, sin incluir el pi medios, De es x, a la x. Eso es lo que te dice la recta numérica. claro. Y ahí analizo. Entonces no importa si es polinomio o no es polinomio. Yo tengo que analizar lo que hay en la función. No, no, por eso yo no le digo que sea polinomio, o sea, obviamente en caso de que usted ponga, o sea, explicar por qué razón es, ¿no? Porque como le digo, o sea, no Es que es no se de que explica, no tienes que explicar, solo tienes que resolver. Entonces, primer o punto. sea, de explicar, pues, porque si le pongo que es polinomio, obviamente, sin No, eso resolver, no me es va a una explicación. Es que no es una explicación. La entonces resolver. explicación, la explicación Entonces, es cuando tú pones punto uno. Si quieres ya, entonces explicar, si quieres está mal explicar, dicho, f porque de resolver x para explicar que es continuo. está definida en x0. Eso si quieres explicar. Pero te voy a cambiarle no, no, está feísima este Sí, porque no whiteboard. se ve bien, dice. No Sí, sé. sí, está bien feísima este. Déjenme abrirle. Es que se está colgando un poquito la... A ver, verán. Vamos a abrirle. Es que se hace un poco... Es que no se carga pronto el whiteboard y... A ver, vamos a ver qué pasa con esto. Dame un segundo. Lo que te decía, pues esperemos un poquito a que se cargue. Que eh, si yo quiero describir, entonces tengo que decir, si quieres hacer con eso, primero, la función no está definida en x0 y x0 es igual, si ponemos el ejemplo que le estaba poniendo, e a la x y seno de x en el punto pi sobre 2.
Por lo tanto, no es continuo, porque ya la primera regla no se está cumpliendo. Luego, si quieres seguir y si ha habido valor, la función sí está definida en el punto x0. Por lo tanto, el cálculo del límite es, y ahí calculas el límite. Por lo tanto, al momento que la función está definida en pi medios y existe el límite en pi medios, entonces se concluye que es continua, porque los dos valores son iguales. Entonces, si haces esa, ahí estás explicando, pero si te pones a estar poniendo lo que dice el ChatGPT o lo que dice el YouTube, o sea, no tiene sentido porque ni siquiera estás entendiendo el punto. Más bien entendamos de que hay que cumplir tres parámetros. Primero, que la función esté definida. ¿Eso qué implica? Que debo reemplazar el valor de x en la función. Segundo, que necesito el valor del límite. Entonces tengo que calcular el límite. Si es que es un límite normal, sin hacer izquierda y derecha, me tiene que salir un valor. Y el tercer punto, ver si es que lo que me salió en el primer punto y lo que me salió en el segundo punto es el mismo, ahí la función es continua. ¿Sí? Pero Entonces, al final dicen los límites serían del x al cuadrado y el otro sería del x y el coseno la verdad, o seno. déjenme abrir el whiteboard. Ya, Pero ya. tocaría sacar los límites de los dos, ¿verdad? Para poder probar si es continuo o no. O solo se podría sacar del uno y ya sabríamos que es Entonces, continuo. no, es que no estás entendiendo el punto. Ya vamos a volver a explicar. A Claro, ver. porque por ejemplo en el primero que digo, en el ejercicio que usted no puso, o sea, se hizo fácil porque o sea, no lleva e de x ni coseno, porque son x de más 3 Es que por y eso solo mismo se les pone fácil, porque para que no se confundan. Entonces, verás, les claro, decimos que ahora en nuestra f de cambio, x, a ver, nuestra f de x es igual, dijimos, a e a la x, cuando la x es mayor que pi medios, y nuestro seno de x, cuando la x es menor o igual a pi medios. ¿Ya? Ahí, así, hemos puesto un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo trabajo con la recta numérica, quiere decir que si esto es pi medios, lo que esté para acá, ¿qué tiene que ser? Si le incluyo al pi medios, ¿para dónde me voy? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para el infinito o para el menos infinito? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy, Moisés? o sea, no iría a ningún lado porque, o sea, no sé, porque tenía que irse a sen de x pues, o a e de x. No, 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 no. A Ah, ver, no, primero, ¿qué es la recta numérica? a ver, el primero debería La irse a la recta izquierda y el numérica, otro debería irse a la derecha. ya, ¿por qué? Porque la recta numérica lo que me hace es escribir. Si yo digo, todos los valores son mayores de 1, incluido el 1. Entonces digo, todos los valores son igual a 1, entonces puedo poner mayores que 1, incluido el 1. ¿Sí? Digo, todos los valores, pero todos son menores que 1, sin incluirle el 1. Entonces, ¿qué quiere decir el 1? Dice, x es mayor o igual que 1. ¿Estamos de acuerdo o no que esto representa x mayor o igual que 1? Incluyo el punto y todo se va a parar todo en infinito. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y si yo escribo x mayor que 1, en cambio, ¿qué sería? O sea, sería con círculo abierto, pero sería Exacto, y todos se irían para acá. Eso primero tengamos claro. Entonces, van volviendo acá a nuestro dibujito. Decimos, volvemos a la pregunta. sería más de infinito, sería, o sea, el pi sería más de infinito. ¿Por Y el qué? otro sería ¿Por qué? ¿Cuál le incluye? el, el de x. ¿No? ¿Cuál le incluye?
¿Cómo ¿Cómo, cuál le incluye? cómo a ver, ¿cómo me doy cuenta que le incluye el pi medios? ¿Cómo nos dimos cuenta antes? Volvemos al dibujito. ¿Cómo me doy cuenta que le incluye y cómo me doy cuenta que no le incluye? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando está abierta, A ver, cuando estoy esta, ¿cuál es? o sea, está ¿Pero cuál abierta. es? ¿Cuál de los dos es? Ah, ¿Cuál de estos dos es? el de abajo, pues, el X ¿Por qué? no está igual, pues. Ya, ya, ¿no es cierto? No está el igual. Volvemos a hacer la pregunta acá. Acá el ¿Cuál le pi medio incluye? no está igual. ¿Cuál le incluye? ¿Cuál le incluye? ¿Cuál le incluye? El círculo abierto, ¿Cuál le incluye? no sé. ¿Cuál le incluye? ¿El de arriba o el de abajo? Pues el de arriba, pues. ¿Cuál le incluye? Ya quedamos de acuerdo que este es el que nos dice las cosas. Sí, ya quedamos de acuerdo en eso. ¿O no quedamos de acuerdo? Bueno, Sí, sí. Ya. pero sí, Vuelvo el vuelvo mayor, a preguntarte, ¿cuál le incluye al punto? el mayor. Sí, no lo entiendo yo. ¿Cómo se llama este símbolo? ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este símbolo? O sea, cuando X es mayor que X, pi a medios. Ya, el mayor que. ¿Y cómo se llama Claro, este símbolo? mayor igual. ¿Cómo se llama este símbolo? No es del menor. Ah, el Menor. menor. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál le incluye? ¿Para dónde me voy? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la, para la derecha, pues, primero. ¿Qué? ¿Cuál le incluye? ¿Cuál le incluye? En la izquierda. ¿Por qué? Porque O sea, estamos hablando de este, ¿no es cierto? porque dijo que el D de X no vale, entonces No, tenemos que no, usar el no, no, siguiente. no, 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 es que no es porque yo diga que no vale, es porque solo nos tenemos que fijar en los símbolos. ¿Qué te dice aquí este símbolo? ¿Qué te dice? ¿Cómo se llama todo este símbolo? ¿Cómo se llama? El menor que igual. Menor o igual que. Sí, ¿estamos de acuerdo que se llama así? Sí, ¿estamos de acuerdo? Ya, entonces, si es así, ¿le incluye o no le incluye al pi medios? Le tiene que incluir, obligatoriamente. No hay a dónde perderse, ¿sí? Y el otro solo dice mayor, no dice igual. Pues como no dice, se va para el otro lado. ¿De acuerdo? Sí,
Entonces, eso es lo que tengo que ver para hallar los límites. Porque yo digo, entonces tengo que hallar el límite cuando la X tiende, en este caso, a pi medios de la función. Pero como tengo dos partes, me toca analizar el límite cuando X tiende a pi medios por la derecha y cuando el límite tiende a pi medios por la izquierda. ¿Cuál pongo arriba y cuál pongo abajo? Joel, ¿cuál pongo arriba? Vamos. Freddy, ¿cuál pongo arriba? ¿Cuál le pongo en la que va por la derecha? Volvemos a nuestro dibujito. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo era? ¿Qué dijo? ¿Qué función está menos de pi medios? ¿Cuál es la que no le incluye, o mejor dicho, cuál es la que le incluye al pi medios? Esta de aquí, ¿qué función es? ¿Qué función es? El sen de X. Ya, f de x es del seno de x. Por lo tanto, la de acá, ¿cuál será? Ya, entonces ahora, ¿cuál va aquí? ¿Cuál va aquí? El, el de X. ¿Por qué? Porque viene desde el más infinito, desde la derecha. Por eso está aquí el Ah, positivo. claro. Y en la otra viene Viene desde el del. menos infinito. Claro. Por eso tiene el negativo aquí, seno de x. Entonces ahora la pregunta que me hiciste o lo que estabas diciendo, saco los límites de los dos. ¿Cuál sería la respuesta? O sea, teníamos que sacar límite de uno a uno, o no sé. No es que no sé, tenemos que sacar lo que dices, límite del uno y el uno. O sea, es que así está el ejercicio. ¿Sí me Ya. Es entiendes? Así entendido, está, Liz. porque son esas funciones. Si es que de la coincidencia de la vida, lo que me salga aquí es igual a lo que me salga acá, somos felices. Pero si llega a ver el caso de que no me sale, entonces ya sabemos que no es continua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si este A1 es igual al A2, ya sabemos que la función es continua, porque los valores quiere decir que existe el límite. Cuando la X tiende a, en este caso, pi medios de esta función. ¿Sí? Y decimos que es el valor A que ha salido. ¿Sí? Porque la 1 es igual a la 2. Si ya vemos que son diferentes, el A1 es diferente que la 2, ya digo que no existe límite. No hay. No hay simplemente. Y por lo tanto, la conclusión ahí es que no es continuo. En cambio acá, la función es continua. ¿De acuerdo? Entonces, como tú dices, no importa si las funciones son polinomios.
Yo tengo que verificar si es que cuando estoy analizando en ese punto toda la función es continua. Porque como tú mismo estás leyendo textualmente lo que estás ahí, lo que has revisado. Si yo tengo aquí x cuadrado, aquí yo tengo x cuadrado más 1, aquí tengo x al cubo más 3. Aquí cuando x está entre 1 y 3. Aquí cuando la x es mayor que 1 y esta cuando la x es menor que a ver, espérenme, aquí ya le puse al revés. Mayor que 3 y menor que 1. ¿Ya? Entonces hago la recta numérica y veo cuántos puntos de análisis tengo ahí. 2 puntos, ¿no es cierto? El 1 y el 3. La primera me dice que si la x es mayor que 1, pero menor que 3, que no le incluye, la función es x cuadrado. Eso es polinomio y es continua. El problema es que yo estoy analizando segmentos. Es una función nueva. Y de ahí me dice la otra, es x más 1 cuando es mayor que 3. Y la tercera me dice cuando la x es menor que 1, vale x cubo más 3. La pregunta, ¿esta función es continua? ¿Qué decimos? Freddy, Joel, ¿es continua? Yo creo que no, porque debemos resolver para ver si nos sale obviamente el número igual o desigual, No, pues. no, no, no. Porque si no, Primer porque son punto, a ver, dime, ¿cuál es polinómicos el primer punto? ¿Cuál es el primer que punto? que son polinómicos No, no me primeramente. interesa si son polinomios, si es logarítmica, si es exponencial. ¿Qué es lo que me interesa como primer punto? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Anabel, ¿cuál es el primer paso? Joel, Freddy, ¿si están o están viendo el fútbol? Porque si están viendo el fútbol no tiene razón de ser. No sé, Liz, diga de cuál es la primera regla que Pero estoy ya anotando. dijimos, no tienes anotado. ¿Qué estoy viendo? Ya, el primero que escribiste, a ver, ¿cuál es el primer paso? Tú me dices que les haga válido lo que están conectados. Yo te voy a decir, te hago válido, pero me tienes que enseñar tus apuntes. Ya, el Joel, ya, pero dime cómo se llama el primer paso. Ver si la función está o no definida. Es lo primero que tienes que revisar.
¿Está o no está definida la función? Cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 3. ¿Está definida? O sea, ¿cómo sería definida, Alicia? O sea, ¿Puedo reemplazar en alguna de las funciones cuando es igual a 1 y cuál es igual a 3? mm, se puede que sí. ¿Cómo? Dime. O sea, supuestamente sería el punto sería unos, o sea, el punto original sería ¿En uno dónde vas a coma tres. reemplazar? O sea, sería en x al cubo más 3, ¿se podría o no se podría? ¿Me estás preguntando o estás aseverando? No me puedes preguntar, tienes que Naturalmente. analizar. ¿Puedo o no puedo? Mm, puta, no sé, la verdad, si me tomo la prueba. Tal vez por x al cuadrado, tal vez no, porque, Volvemos acá. porque no tiene ¿Cuál es alguien la con quien sumar. diferencia entre los dos símbolos? Uno es igual y el otro no. Ya. Vuelvo acá. ¿Cuál es la diferencia con los símbolos? Que hay dos mayores y no, dos menores y un mayor. Ya. ¿Y eso qué implica? Puedo tener un valor cuando es igual a 1 y cuando es igual a 3. Mm, ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo? x y uno y tres, chuta. En algún intervalo de los que están ahí considerados está el gráfico que necesito. ¿Qué gráfico necesito para reemplazar? Vuelvo acá. ¿Cuál gráfico necesito para reemplazar? ¿Cuál necesito? Si voy a una fiesta donde me piden pases, ¿cómo sé que tengo pase? Cuando indico el pase, ¿no es cierto? En este caso, el pase de ellos es este. Cuando tengan el igual. Este es el pase de ellos. ¿En qué Ah, parte de los pases tienen el igual? entonces como no es igual, entonces no vale. No vale. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿La función está definida o no está definida? Entonces puede decir que sí está definida. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Está definida o no está definida? ¿Está definida cuando x vale 1? ¿Está definida o no? Ah, definida es como decir que está igual, ¿verdad? Sí. Ya, entonces no Ya, valdría. no está definida en este. ¿Está definida en x igual a 3? Tampoco. No, no es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se cumple el punto 1? Claro, se cumple, a ver si esta función está definida. ¿Se Está cumple? cuando ¿Se cumple el punto 1? no, ¿cómo dice? No, porque no está definida ni en 1 ni en 3. Ahora voy a ver si es que por si acaso haya chance de poder quitar esa discontinuidad. Entonces, obligadamente tengo que hacer el punto 2. Tengo que dar el límite cuando la x tiende a 1 de la función, ojo, de la función, y el límite cuando la x tiende a 3, porque, ojo, tengo dos puntos de análisis de la función. En este punto, en el 1, ojo, estoy aquí en este punto, tengo que definir el límite
cuando la X tiende a 1 por la derecha y el límite cuando la X tiende a 1 por la izquierda. ¿Ya? ¿Qué punto pongo acá arriba? ¿Qué función? ¿Cuál pongo arriba? ¿Cuál pongo abajo? ¿Cuál pongo aquí? El, el X, ¿el X al cuadrado o el X Ya. cubo a más 3? Pero es que analízate, no me preguntes, analízale y ten la seguridad de decir, X al estoy yendo, cuadrado. el uno viene por acá y el otro viene por acá. ¿Cuál viene por la derecha? El X al cuadrado. Ya. ¿Cuál viene por la izquierda? El X al cubo. Más 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me queda aquí? Entonces se reemplazaría, ¿verdad? Ahí Quedaría ya 3 y el reemplazamos. otro quedaría 6. ¿Cuánto me queda aquí? ¿Cuánto me queda Uno aquí? quedaría 1 y el otro sería 6. ¿Por qué? ¿Por qué 1, 6? no, 4, 4, 4. ¿Verdad? Esas fallas no son de cálculo, ¿no? Ya. Me 4. equivoco. Eso es de la escuela, ¿no? Ya. Ahora, ya tengo eso. ¿Existe el límite cuando la X tiene un valor de 1? ¿Existe el límite de la función? ¿Hay el límite? ¿Hay o no hay? Un límite cuando da 1. ¿Qué debe ocurrir para que exista el límite? Volvemos acá. ¿Qué debe ocurrir para que exista el límite? Aún igual. Ya. ¿Existe el límite? Entonces no. No, no existe límite. No. Entonces, como el no está aquí y el no está acá, entonces no es continua en el intervalo que estamos analizando. ¿Sí? Ahora, para ver si es que en el otro intervalo, aquí ya vemos que no es continuo. O sea, esta es la primera conclusión. Ahora vamos acá. Lo mismo, límite cuando la X tiende a 3 por la derecha y el límite cuando la X tiende al 3 por la izquierda. Volvemos a lo mismo. ¿Qué función analizo? ¿Cuál analizo? ¿El 3 por Sería la derecha? el X más 1 y el X al cuadrado. Y el X al cuadrado. ¿Por qué? Porque vengo por acá, ahora estoy acá. Entonces, me toca analizar y me toca analizar. Ya. ¿Cuánto me Quedaría queda 4 aquí? y el otro quedaría 9. Ya. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánto entonces vale el límite cuando la función tiende a 3? ¿Cuánto vale el límite? ¿Cuánto vale? Eso no habría porque no es de igual tampoco. Ah, eso no, no hay. No hay. Ay, No existe. ¿Ya? Entonces, como no existe, conclusión. Como no está definida y como no existe límite, ¿cuál es la conclusión de esta función? no es continuo. Ah, no es continua. Entonces, aquí tu concepto de que el polinomio es continuo se cae al piso, ¿sí? Ya estamos analizando y vemos que no es continua por ningún lado. ¿Por qué? Porque esta función, si bien está llena de polinomios, no necesariamente en los intervalos donde estamos analizando
son válidos, ¿sí? Porque en el un caso es como que se salta, hay saltos. Y en ninguna parte, por más que sean polinomios, ¿sí? No son continuos. El concepto que tú has revisado es únicamente si analizo individualmente la función, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo cojo mi recta numérica y digo, aquí en el punto 1 voy a analizar x al cubo más 3, por ejemplo. Y ya. Y no hay nada más. Y como no me dan ningún otro punto, nada, entonces digo, sirve. Si le doy cualquier valor para acá, me va a salir un valor. Si me va a dar por cualquier valor para acá, me va a dar un valor. Entonces no tengo un valor, un número como aquí, ¿sí? Que me dice, tiene que ser solo menor a 1. Cuando me dan solo la función f de x es igual a x al cubo más 3, no me están dando ninguna restricción. Por eso es continuo en todos los números, porque como no me dicen nada, si le pongo aquí el 1.000.000, no pasa nada. Sigo teniendo función. Si saco el límite, voy a seguir teniendo un valor. Entonces, no tiene sentido analizar solo la función polinómica, porque esa ya sabemos que es continua, o sea, ya es un, ¿cómo se llama? Se fue la palabra. Ya es un hecho que siempre va a ser continuo. La cuestión es este análisis que tengo que hacer, la verificación, ¿sí? Entonces, por eso te decía, pues se escucha muy bonito, que sí, que el polinomio sí, se escucha bonito, pero lo que yo pido es muy específico. Primero ver si existe la función, si está definida o no, después ver el límite y después concluir. ¿De acuerdo? No te estoy pidiendo que me hagas un análisis del rango, del dominio, de la biyectividad de la función, o si es que es o la monotonía. No estamos viendo nada de eso. Lo único que estamos viendo es si es que se cumplen o no estos 3 puntos. Si está definida, si existe límite, y si es que existen estas dos, si los dos valores son iguales. Nada más. Si sales tú ya con otras cosas, no estamos nosotros estudiando la matemática como, o el álgebra a profundidad, porque ahí sí tendríamos que hacer otro tipo de análisis. Estamos haciendo la aplicación directa de los límites, nada más. No estamos aquí analizando, como les decía, monotonía de funciones para saber si es que es ascendente, descendente, si es que el rango en el que estamos trabajando tiene el dominio que le corresponde. No estamos hablando nada de eso. Primero porque no somos matemáticos. Segundo, porque esa parte no nos interesa, porque lo único que estamos viendo en este tema es la aplicación de los límites, nada más. Y la aplicación de los límites directamente a eso. Para eso aparecieron los límites. ¿Sí? Para ahorrarnos todo ese camino que en el álgebra elemental nos enseñan para poder dibujar una función. ¿Sí? Entonces, por eso es que acá solo aplicamos directamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Sí, listen, Ya. totalmente. Ya, porque no estamos nosotros viendo que sí que se va uno, no, directamente solo la aplicación, ya. Bueno, entonces tomando en cuenta esto de límites y continuidad, dijimos que partimos de los límites para llegar a la derivada. Y dijimos que en la derivada tenemos las reglas, ¿sí? Que no son complejas. Y vimos que de entre las reglas que más se utilizaba es la regla de la cadena. ¿Qué implica? Que si yo tengo una función seno de x al cuadrado más 3, por ejemplo, primero, si yo le quiero hacer la derivada, primero derivo la función como tal del seno de lo que tenga, ¿no? Con respecto a x, multiplico por la derivada de lo que está dentro con respecto a x, y si llegara a ser el caso, digamos,
que aquí tendríamos un e a la x, ¿ya? O alguna cuestión ahí, no sé, un x cuadrado o un x más 1 mejor pongamos. Lo que sea que tenga por todos lados aquí, volvería a ser lo que tenga dentro de lo que tenga con respecto a x. Y así, por eso se llama de la cadena, ¿no? Si tengo dentro más funciones, más funciones, más funciones, entonces seguiría multiplicando hasta llegar al valor más profundo, ¿ya? Entonces, eso dijimos que era lo más usado, la regla de la cadena. Y de ahí, dentro de las reglas, dijimos cuál es la derivada de un logaritmo natural. Si le saco esto la derivada, dijimos que era 1 sobre x. Si le sacamos la derivada al e a la x, dijimos que era lo mismo, ¿sí? Luego vimos, por ejemplo, la derivada del seno, coseno, del seno, el coseno, del coseno, menos seno, de la tangente, la secante cuadrado, de la cotangente, menos cotangente, menos cosecante cuadrado. Si es que es la secante, secante por tangente. Y si es la cotangente, cotangente, si es la cosecante, la tangente por la cosecante, negativo. ¿Sí? Y luego también vimos de las funciones inversas. Entonces, esas son, vamos a decirlo así, no es que nosotros resolvemos y llegamos a ese punto, sino que ya se sabe, es una tabla, ¿sí? De las reglas de las derivadas. Pero sí es importante que se sepan al menos de las principales. Seno, coseno, el de tangente, son las que más se deben saber. La de logaritmo natural, la de e a la x son 5. Y dijimos que de las inversas, la del seno, la del coseno que es parecida. Entonces ahí solo tendríamos que saber la del seno, la de la tangente y la de la secante. De esas tres. Porque las otras son solo con el signo negativo. Entonces, una vez que vimos esto, vimos las aplicaciones, ya vimos que se puede hacer en la física, solo derivando. Ahí sí, polinomios, solo se ocupan polinomios. Cuando son volúmenes o la parte de optimización en donde necesito conocer cuáles de las distancias para que tenga el máximo rendimiento, por ejemplo, de alguna cuestión. Si ya nos dan un modelo matemático, solo tenemos que derivar y luego encontrar esos puntos máximos y mínimos. Dentro de esto, dijimos que la otra aplicación ya de las derivadas, ¿no? Era la regla del L'Hopital. Entonces, se unía límites con derivadas y teníamos la regla del L'Hopital, ¿no es cierto? ¿Ya? La regla del L'Hopital en donde nos decía que yo debo tener, sí, haciendo un ejercicio de límites, es como que tuviera dos funciones, una sobre la otra, si es que cuando yo resuelvo esto individualmente, o sea, el límite, cuando la x tiende a de f de x, sobre el límite, cuando la x tiende a de g de x, si aquí yo tenía una respuesta de infinito sobre infinito, 0 sobre 0, entonces yo podía aplicar lo que decíamos, la derivada. Puedo derivar la función y luego hallar el límite. ¿Sí? Siempre y cuando ¿sí? Esté en una forma de fracción. Ojo, forma de fracción. Entonces, los ejercicios, por ejemplo, seno de x sobre x más 1. Entonces, haré esta y esta. Pero si tengo seno de x, que hicimos el ejemplo, por tangente de x, no se podría hacer. Tendría que tratar que esta tangente o que este seno de x, reemplazarle para que me quede en esta forma de fracción. ¿Ya? Y habíamos hecho un ejercicio de esto. Y después dijimos que así como la suma tiene la resta, la división tiene la multiplicación o la multiplicación tiene la división, la derivada tiene la antiderivada. Y no era nada más que si yo tengo un valor, por ejemplo, que dijimos, ¿no? La función original era
x al cuadrado más 5. Y yo le derivo a esta. Bajo el exponente, disminuye en 1 y el de acá me queda 0 porque la derivada de una constante es 0. Hasta ahí. Y ahora alguien en un ejercicio me da este dato, yo tengo que encontrar la función original. Entonces, por eso decíamos que le reemplazábamos con una F mayúscula, porque ahora tengo que saber de dónde salió. Entonces me decía, si es un polinomio, igual, tiene reglas. Y si es que es un polinomio, decíamos, ponemos la X, aumentamos en 1 el exponente que tiene y le dividimos para ese exponente que nos sale. Pero, como no sabemos si en realidad aquí, como esto siempre va a estar sumado más 0, y le hacemos de dónde pudo haber partido para que me llegue 0, tuvo que haber existido una constante. Entonces siempre le aumentamos la constante, porque no sabemos si la original tuvo algún número, ¿ya? Entonces dijimos que en ese caso siempre vamos a tener una familia de curvas, porque todas van a estar adscritas o van a estar dependiendo de qué valor tiene C para ser diferentes, ¿sí? Entonces, por eso dijimos que en el caso de las antiderivadas tenemos que acordarnos cómo se deriva para poder verificar si lo que hicimos está bien. ¿Sí? Si la aplicación de la regla de la antiderivada se está aplicando bien. Y dijimos que aquí se cambia, porque eso de antiderivada sonaba muy feo, entonces les llamaron integrales. Las integrales. Y las integrales dijimos que cuando están con esta C se llaman indefinidas, pero cuando nos dan los límites de integración, o sea, desde un valor A hasta un valor B, ¿sí? Se llamaban definidas. ¿Sí? Y las aplicaciones de las integrales generalmente están asociadas a estas integrales definidas. ¿Cómo? Con el área bajo la curva en el primer caso. Con el área entre regiones, entre curvas, ¿no? Esto ya decimos que se llama una región. Con la longitud de arco. Con el volumen de sólidos de revolución. Y habíamos dicho que una última aplicación, pero que no la habíamos revisado tanto, sobre la convergencia o divergencia, ¿no? Que es la otra, es lo contrario de la convergencia de funciones. Y esta estaba asociada, ya no tengo un límite A y un límite B, sino que tengo un límite que va al infinito, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Porque aquí igual, así como en las derivadas hubo L'Hopital que asociaba los límites con las derivadas, tenemos la convergencia y la divergencia que relacionan los límites entre la integral y, o sea, es la aplicación entre la integral y los límites en pocas, ¿ya? Pero bueno, eso es solo para que lo tengan presente. Entonces, en el caso del área bajo la curva era muy simple porque el concepto es bastante simple. Decíamos, si me dan a mí una gráfica, por ejemplo, esto de aquí, una línea recta, y yo le quiero sacar el área que tiene aquí, como esto es algo rectangular, yo podría solo con geometría hallar el área. Pero como tengo cálculo, o sea, desde la materia de cálculo, yo le hallo con la función. Entonces me tienen que dar el valor de esta función, la ecuación de la recta, y en base a eso hago la integración. Y digo que el área que yo necesito, el área bajo la curva, va desde el valor A hasta el valor B de la función que me den ahí, yo obtengo. Entonces, ¿qué significa esto? Digamos que esta de aquí era, no sé, se me ocurre, y es igual
a 2x más 3. Por ejemplo, se me ocurre que esa era la función, esta de aquí. Entonces, ¿qué haría? Haría es igual, y este punto A es 1 y este punto de acá es 3. Entonces digo, el área que voy a hallar debajo de esa curva va desde 1 hasta 3. ¿De qué? De 2x más 3. Entonces voy a resolver y digo, esto es como si yo tuviera, podría dividir así, por ejemplo, 2x por dx más integral de 1 a 3 de 3 por dx. O hacerle todo aquí mismo, ¿no? Entonces digo, esta área va a ser igual a ¿qué? Saco este valor constante, resuelvo la integral. X, me dice X, como tiene exponente 1, le tengo que sumar 1 y luego tengo que dividir para esa suma. Pero tengo que evaluarle entre 1 y 3. Más, saco este valor de aquí. Como el 1 tiene la X con exponente 0, entonces le aumento 1 y divido para ese 1. Y nuevamente lo evalúo desde el valor de 1 hasta 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? El área es igual a 2 que multiplica. Cuando voy a evaluar, ¿qué me decía? Si yo voy a hacer la integral de A hasta B de esta función, digo, lo que tengo que hacer es cuando ya le resuelvo, le reemplazo esa f de x que ya tengo, le reemplazo con el valor más alto, el b, y le resto con el valor más bajo, el a. Y ya tengo la respuesta de esa área. Entonces digo, x al cuadrado, me queda aquí, ¿no? Sobre 2. Con este 2, ¿puedo simplificarle? Sí, se puede simplificar. Entonces ya nos olvidamos de este 2 de aquí, que no nos moleste. Entonces ahora sí vamos, quedaría x al cuadrado. Como es 3, 3 al cuadrado menos, como es 1, 1 al cuadrado. Ya tengo mi primera parte. Más 3 que multiplica. Como aquí me queda x, entonces reemplazo 3 menos y aquí el 1, 1. Finalmente me queda que el área es igual a 9 menos 1 más 3 por 3, 9 menos, más por menos 3. ¿Y esto cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? 14, ¿no? Unidades al cuadrado, porque es un área. ¿De acuerdo? Yo tengo que hacerlo de esa forma. Entonces vimos que la resolución o el hallar este tipo de funcionalidades de áreas me puede servir para algunas cosas, ¿no? Ahora, el otro punto que dijimos, entonces áreas bajo la curva solo es reemplazar. Ahora, cuando tenemos áreas entre curvas, ¿qué quiere decir? Que tengo una curva aquí, por ejemplo, una X y acá tengo otra X. Y me piden que haya el área desde A hasta B de este sector de aquí. Entonces, si este es G de X y esta es H de X, ¿sí? O sea, son dos diferentes. O sea, a mí me piden esto de aquí, yo tengo que hacer una resta, ¿sí? Esta área de esa región, si quieren. En alguna bibliografía le ponen una R así como media, como así como que fuera algo así, media cursiva, media rara. Si quiero esta área de esta región, tengo que hacer la integral desde A hasta B de lo que me piden de la resta de las funciones. ¿Qué voy a restar? Toda esta función, miren, toda esta función, si a mí hago la primera
Si hago la primera integral solo de esa función, sería toda esta área. Todo, 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 todo. Y si hago luego la función de acá y hago lo mismo, voy a hallar esta área, todo lo que está bajo la curva. Entonces, si yo resto esta área grande menos esta área pequeña, voy a tener lo que me están pidiendo, esta parte de aquí. Entonces, tendré que restar G, porque es la más grande, menos H. Y ahí tendré la respuesta del área que me están pidiendo. ¿Sí? Porque yo necesito esta de acá abajo no necesito, yo necesito la de acá arriba. Sí, si necesitara la que está acá abajo, entonces tranquilamente saco solo la integral de h de x. Hago el procedimiento de acá y no me preocupo. Pero como me piden solo lo que está acá arriba, entonces ahí sí delimito. ¿Y cómo delimito? Aplicando esta como teoría, si quieren verlo ahí, de esa partecita. ¿De acuerdo? Entonces esto de aquí no me están pidiendo esto. Lo que me están pidiendo es esa área que queda como en el aire, ¿sí? Entonces yo debo ser coherente con eso y hacer el cálculo solo de este área. ¿Y cómo lo hago? La parte grande menos la parte pequeña. Y obtengo el valor que me dice. Ya. De ahí la otra aplicación que estaba indicando, entonces, área entre curvas, tengo que restar las funciones. Tengo que darme cuenta cuál está más arriba que otra, cuál es la más grande, el área o la región que está más grande y restar de la que sea más pequeña. La otra está relacionada con la longitud de arco. Nosotros habíamos visto en clase, en matemática aplicada, la longitud, ¿sí? Y eso fue lo que se les evaluó también en el examen de matemática, que teníamos un punto 1 y un punto 2. Y yo tengo una línea que une estos dos puntos. Esta línea de aquí, esta línea de esta distancia. Entonces, cuando estábamos en matemática, decíamos que esta distancia, como esto todo es un plano cartesiano y está relacionado con la parte de la trigonometría o de la geometría, decíamos, como esto es una hipotenusa, si yo tengo este lado de aquí y este lado de acá, tranquilamente ya tengo la distancia. Sería la hipotenusa 1, ¿qué digo la hipotenusa? El cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, si tengo esto, tengo la distancia de aquí a acá. Pero ¿qué pasa cuando una función, por ejemplo, de este estilo, quiero saber la distancia que tiene este segmento de aquí? Entonces, lo que se llama una longitud de arco, o sea, una longitud así, más o menos. No necesariamente, o sea, lo que yo digo es que tengo que hallar entre puntos y puntos las distancias, ¿ya? Entonces, si a mí ya me dan una función y me piden la longitud de ese arco, tengo algo parecido como esto, pero como estoy ya con cálculo, está asociado con una raíz, ¿sí? Está asociado con una raíz. ¿Qué más estaba asociado? ¿Quién se acuerda con qué más está asociado? ¿Con qué más está asociado? Nada más. No, ay, por ahí nos responden algo.
¿No sabes? Dijimos que como está asociado con la parte de este teorema de Pitágoras, ¿no? Si nosotros vemos que es la distancia tan pequeñita que puede tender a ser cero, entonces tranquilamente se puede asociar con la derivada, ¿sí? Entonces, como se puede asociar con la derivada y vamos a decir que hay un proceso de análisis de las variaciones chiquititas que tendrían esas distancias rectas, porque parten de esto, de distancias rectas entre puntos, para poder hacerle la distancia ya exacta, ¿no? Esta longitud. Entonces dice que está asociada con la integral desde un punto A hasta el punto B de la raíz de 1 más la derivada de la función que estoy tratando de sacarle el arco elevado al cuadrado y por dx. ¿Ya? Esa sería la definición de la longitud de arco. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hallar lo que me pidan, ¿no? De la función, el tipo de función que sea, cualquiera. Digamos que si le hacemos de una línea recta y esta tiene un valor, lo que ya habíamos, y es igual a 2x más 3, el ejercicio que hicimos antes, ¿qué tendría que hacer? Solo verificaría que desde este punto hasta este punto tengo esa misma distancia. Sería entre A y B, que sería entre 1 y 3, volviendo al otro ejercicio que estábamos de los límites de integración. La integral de 1 más la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de esto? 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría esto? Todavía no resuelvo, ¿no? Recién he reemplazado lo que tiene que haber ahí. Entonces, esta longitud va a ser igual a ¿qué? A la integral de 1 a 3 de la raíz de 5, ¿no es cierto? Por dx. Ahora sí ya voy a resolver. La raíz de 5 sale porque es una constante. Como me quedaría 1, la integral de 1 es x. Entonces tengo desde 1 hasta 3 que evaluar esa x. ¿Sí? Y por lo tanto, la longitud tiene que ser igual a ¿qué? Reemplazo los valores. Primero el valor más alto, 3. Luego el valor más pequeño, resto. Y entonces la longitud va a ser igual a 2 raíz de 5 unidades. Porque es una longitud. ¿Sí? Si me dicen centímetros, luego lo reemplazaré. Si me dicen pies, pulgadas, lo que me diga. 2 raíz de 5. ¿Cómo comprobaríamos si eso es cierto? Reemplazaríamos para encontrar los puntos. Este punto de aquí, ¿cuál sería? Si ya decimos que esto va de 1 a 3, este punto sería el 2 por 1, 2 más 3, 5, ¿no es cierto? ¿O no? Reemplazaría aquí el 1. 2 por 1, 2 más 3, 5. Luego el punto 2, entonces este de aquí, las coordenadas de este sería 1 en X, 5 en Y. Ahora este punto, las coordenadas, ¿cuáles serían? El 3 en X y en Y reemplazaría aquí 2 por 3, 6 más 3, 9. Entonces sería 9 la otra coordenada. Entonces reemplazo aquí de la distancia. Raíz. La diferencia de los puntos. Punto 2 menos punto 1 menos punto 2, no importa, mientras tenga la diferencia en el mismo orden. 1 menos 3 elevado al cuadrado más 5 menos 9 elevado al cuadrado. ¿Esto aquí es igual? 1 menos 3 menos 2. Menos 2 al cuadrado me queda 4. Más 5 menos 9, 4, ¿no es cierto? Menos 4. Al cuadrado, 16.
¿cierto? Y me queda esto raíz de 20. Que sacando, si aquí tengo si aquí saco factor común el 4, me queda 5. Y el 4 le saco la raíz, me queda 2 raíz de 5. Que es el mismo valor que me salió acá. ¿Por qué? Porque estoy aplicando lo mismo, la misma lógica de la distancia entre dos puntos, la misma lógica. Por eso cuando reemplazo aquí con una función lineal, pues me queda lo mismo, ¿no? O sea, no tendría por qué ser diferente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Ya? Y lo que habíamos dicho del tercer tema, el volumen de sólidos de revolución, ¿sí? Que de igual manera, en los volúmenes de sólidos de revolución, lo único que hacemos es identificar qué es lo que qué es lo que se va a graficar, ¿no es cierto? Entonces dijimos que en nuestro caso solo hemos visto en la parte de volúmenes de revolución. Lo único que hacemos es identificar que un segmento, una línea, por ejemplo, puede girar, pero como le sacamos la integral, es toda esta área la que gira y genera una figura. En este caso, si fuera esta línea, generaría, lo dijimos, ¿no? Como una punta, como como un pesito, ¿no es cierto? Y solo hemos visto la fórmula de disco. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que el volumen con este método es igual a pi que multiplica a la integral desde A hasta B de la función que estoy analizando elevada al cuadrado. Nada más. Entonces, si fuese solo la línea, ¿no es cierto? ¿Esta cuál es? X o Y es igual a X o la función es igual a X, por ejemplo. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría que el volumen es igual. Si es que decimos que esto empieza en 0 y termina en 3, por ejemplo. Pi por la integral de 0 a 3, ¿de qué? De la función elevada al cuadrado. Mi función dijimos que es X y esta la elevo al cuadrado. Por lo tanto, ¿sí? Este volumen es igual a pi, no puede desaparecer. El x cuadrado, si ya le voy a integrar, me quedaría. Como está al cuadrado, tengo que sumarle 1 y tengo que dividir para esa suma. Evaluado entre 0 y 3. Ahora me toca reemplazar. El volumen es igual. Valor mayor primero. Pi por 3 elevado al cubo sobre 3. Menos pi nuevamente por 0 elevado al cubo sobre 3. Esto ya sabemos que se hizo 0. Y por lo tanto el volumen me queda pi. Aquí se me va un 3, como un 3 me queda al cuadrado, entonces me quedaría 9 pi. ¿De acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? 9 pi. Unidades al cubo porque estoy hallando un volumen. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo puedo hacer mi volumen. Claro, como un platito sería ahora. ¿Qué pasaría si, o más bien si lo ves, si ves que sería como si yo lo veo ya en la parte de geometría,
El volumen que estoy encontrando es como si a un paralelepípedo o a un cubo yo le quito un cono, ¿sí? El volumen del cono, entonces sería el volumen del cubo menos el volumen del cono. Si yo te pido que me hagas en la parte que aprendimos de matemática aplicada, si te digo, hay el volumen resultante de quitarle un cono de tales características a un cubo, voy a tener un valor. Y con la integral, solo sabiendo qué característica de qué característica de línea recta tiene, puedo sacar igual y me saldría lo mismo. Si tengo las mismas dimensiones, ¿qué sería? En este caso, el radio sería, si es que dice de 0 a 3, sería 3. ¿Y la altura cuál sería? Aquí sería el valor de 0, ¿no es cierto? Como este es x igual a y, entonces cuando vale 3, este también vale 3. Tengo la altura. ¿Cuál es el volumen de un cono? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, el volumen del cubo sería lado al cubo, que sería 3 al cubo. ¿O cuánto sería? Ya vemos que no, necesito lado por lado por lado. Entonces, ¿cómo nos quedaría este lado por lado por lado? Porque no es perfecto. ¿Por qué? Porque si yo ya les digo que este de aquí a acá, vale 3, quiere decir que todo esto de acá vale 3. Por lo tanto, ese lado valdría 6. El lado que tiene para acá, como está en el centro, también valdría 6 y solo la altura valdría 3, porque va de 0 a 3 reemplazado en el ladito, ¿sí? Y de ahí le restaría el volumen del cono, que es 4pi tercios, o ¿cómo es el volumen de un cono? 4pi tercios del radio elevado por el radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Entonces, aquí ya tendríamos otra vez otra 3 y luego cuando hagamos las operaciones, seguramente nos sale los 9pi que estamos hablando, ¿no? Eso ya quedaría para que lo vayan resolviendo, para que verifiquen que sale lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que hemos visto de cálculo. Los volúmenes de igual forma, ¿no? Hemos visto volúmenes extraños, por ejemplo, de como un volumen así, por ejemplo, como una ballenita que tenemos que hallar con una función media especial. No, lo hemos hecho con fórmulas, por ejemplo, de eh, parábolas, en donde yo pido esta área de aquí y eso quiero que sea lo que gire, ¿sí? Cosas de ese estilo, ¿no? No se ha hecho cosas demasiado complejas, como decía el compañero, en forma de platos o de vasos, o como quieran ustedes interpretarle, pero no se ha hecho figuras eh, del todo extrañas, ¿ya? Entonces, eso es todo lo que se ha colocado como parte de de la evaluación que se hizo en el último examen, ¿sí? No, obviamente esto solo es para hacerles una comparativa, ¿no? Lo que está en este lado de aquí, para que ustedes verifiquen que, sea, si yo utilizo una figura geométrica que yo conozco, que ya es 4pi tercios, lo que sea del valor, eh, no, ya puedo obtener a través de las fórmulas de cálculo en integral, puedo llegar a la misma respuesta, ¿no? Entonces, eso un poco, como les decía, lo que estaba planteado, ¿sí? No son cosas, como siempre les decía, cosas del otro mundo. Es solo cuestión de que ustedes estén presentes. O sea, ¿a qué me refiero? A que tomen atención qué puntos son los que estamos analizando y cómo los vamos a ir interpretando, ¿sí? Entonces, eso es la parte de lo que
de lo que íbamos a realizar. Verá, con respecto a la pregunta que me hace de la evaluación, nosotros por la compañera que estaba en un curso y que por favor le permitamos llegar, que no llegó finalmente el día martes, estábamos haciéndole a las 11:30. No sé si ustedes quieren hacerlo más temprano. Yo estoy mañana en el instituto desde las 7:30, entonces ustedes me dicen a qué hora les tomo la evaluación. Porque si la compañera no se va a acercar y por ella era que estábamos haciéndole más tarde, no le veo problema que podamos dar a las 8 o a las 9, a las 10. ¿Alguien más? Me avisa. Apenas lleguen todos, empezamos el examen. ¿De acuerdo? ¿Estamos? A las 11 mismo. A las 11 mismo. Bueno, yo les... Si a las 11 mismo está bien, entonces a las 11 nos estamos reencontrando. Ah, ya. Entonces a las 11 de la mañana nos vemos mañana para la parte de la evaluación, ¿ya? Como ven, o sea, son cosas sencillas. Eh, Tomen en cuenta que hasta yo en los ejercicios hasta les he colocado a modo de ayuda a memoria las fórmulas, porque estas son fórmulas, o sea, tampoco es que tienen que saberse de memoria. Lo que tienen que saber es aplicar y resolver, ¿de acuerdo? Entonces, nos estamos reencontrando el día de mañana a las 11. No se olviden de ir llevando las solicitudes de examen para que puedan rendir la evaluación, ¿no? Los que tenían atrasado la de matemáticas me entregan mañana también, por favor. ¿Ya? Nos estamos viendo mañana. Que tengan una buena noche, chicos. Ustedes, gracias por conectarse. Igual, descansen hasta mañana.